Hola, muy buen día, estimados compañeros y asesora. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me encuentro cursando la licenciatura en Derecho. Actualmente curso el módulo de especialización Derechos Humanos en el ámbito internacional volumen 1, realizando el reto número 5 llamado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesora es la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es Cristian Alan González Rodríguez, mi matrícula es 2201-7557 y presento este trabajo con fecha de elaboración del 22 de julio del 2024. Bien, nos pide leer dos casos que a continuación se describen y responder lo que se solicita en cada uno de ellos. Comenzamos por el caso número 1. Dice, Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día entero, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En el caso de los reglamentos para la colocación de anuncios, cambian dependiendo del estado en que se resida. Algunos mencionan los anuncios religiosos y otros no, pero ninguno menciona la privación de la libertad de la persona que los distribuye, mucho menos las burlas o los demás hechos denigrantes mencionados. Solo se aplican como sanciones las amonestaciones, el apercibimiento o la multa con la opción a retirar los anuncios. Así como no tenemos más datos, en mi opinión sí considero que el Estado mexicano tiene responsabilidad y expondré el porqué. Primero que nada, se violaron derechos reconocidos que encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte. Por lo consecuente, este debe de garantizar se cumpla cabalmente con su contenido, pues el artículo 1 de la Constitución dice que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Dice el segundo párrafo que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la manera que la materia, favoreciendo en todo tipo a las personas la protección más amplia. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar las normas estipuladas a continuación. Dice en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Nacional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En este caso, ninguna autoridad aplicó un acuerdo reparatorio para Ana, pues esta le negó la protección ante la violación de sus derechos. Pero ¿cuáles derechos se violaron? A continuación los expondré en el siguiente párrafo. En el mismo artículo primero de la Constitución Nacional dice, en su quinto párrafo, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión. Recordemos que los panfletos que repartía Ana eran de contenido religioso. Las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Recordando que la dignidad humana hace referencia al valor inherente a cada ser humano concreto por el simple hecho de serlo
en cuanto a ser dotado de libertad. Solo con esto vemos materializada la responsabilidad del Estado mexicano, pues se discriminó, menoscabó su libertad de pensamiento, de culto, de manifestación, entre otros, como lo vemos en la Constitución Nacional y en sus artículos. ¿Cuáles son los siguientes? Artículo 6 dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Artículo 16. Dice: no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionando con pena privativa la libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometa a participación en su comisión. En el mismo artículo 16 dice: la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilatación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. En este caso, como actuaron los policías, debieron ser sancionados penalmente, pues en ningún momento fundamentaron la detención, así como fue contraria su actuación a lo estipulado en ese artículo. Ahora mencionamos los derechos violados de la Convención Americana de Derechos Humanos, para la cual la Corte IDH es responsable de su aplicación y su interpretación. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos por parte de los estados que la conforman. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Artículo 9. Principio de legalidad y retroactividad. Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. Artículo 12. Libertad de conciencia y de religión. Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. Artículo 25. Protección judicial. Con esto pues fundamentamos la responsabilidad del Estado mexicano en este caso. Bien, ahora pasemos con el caso número 2. Dice: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1,500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza, capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento este caso a la Corte IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí existe responsabilidad del Estado mexicano, pero ¿por qué? Hay que hacer saber que las autoridades locales y estatales no están facultadas para suspender ni restringir derechos humanos. Esto de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 29, que dice: solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender o restringir derechos humanos. En el mismo artículo dice que los decretos en que se suspendan o restrinjan dichos derechos deberán ser revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así también en el artículo 124 constitucional establece que las autoridades locales no podrán ejercer las facultades otorgadas en exclusiva
a funcionarios federales. Por lo tanto, como la misma Constitución señala en su artículo primero, los derechos humanos no podrán suspenderse o restringirse, salvo en los supuestos y bajo las condiciones establecidas en la propia Constitución, es decir, conforme a lo visto en lo antes mencionado en el artículo 29. Por lo tanto, este fue un acto que atentó directamente contra los derechos humanos de la persona. En este caso solo se debió recomendar a la persona salvaguardarse en algún lugar o en algún albergue que proporcionara el Estado, sabiendo que era una persona en situación de calle y que no contaba con la manera de enterarse oportunamente de la situación sanitaria que atravesaba la nación. Mas, sin embargo, se violaron una serie de derechos establecidos tanto en la Constitución mexicana como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo son. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Dice: los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, como lo vemos que sucedió en el caso de esta persona en situación de calle, así como en el artículo primero de la Constitución Nacional, que salvaguarda el derecho de las personas a gozar de los derechos humanos establecidos en la misma, y en los tratados internacionales, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este mismo artículo prohíbe la discriminación por la condición social o cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, como lo vemos materializado en el caso. Pero dentro de la Convención nos habla de otros derechos violentados dentro de la Convención, los cuales son: artículo 5, derecho a la integridad personal. Dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. No debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, lo cual vemos no ocurrió con esta persona. El artículo 7 de la Convención, que dice: derecho a la libertad personal, habla del derecho a la libertad y a la seguridad personal, así como que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes. Dice el artículo 8, las garantías judiciales. El artículo 9, principio de legalidad y retroactividad. Dice que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable, pues como vemos en este caso, esta persona no estaba cometiendo delito alguno. El artículo 11, protección de la honra y de la dignidad. Dice que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, lo cual no se dio, pues en el caso de ser boletinado se violaron estos derechos. El artículo 22, derecho de circulación y residencia. Dice que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por el mismo y a reincidir en él, lo cual a esta persona se le negó. El artículo 24, la igualdad ante la ley. Dice que todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. El artículo 25, la protección judicial. Dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales, lo cual no vemos en el caso, pues no sucedió con esta persona. Ahora, con respecto al boletinado de su fotografía, el artículo 14 de la Convención señala el derecho de rectificación o respuesta. Dice que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio o a través de medios de difusión
legalmente reglamentados y que se dirigen al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. En el mismo artículo vemos que, por lo tanto, en este caso se vieron violentados una serie de derechos, desde la detención hasta la propagación de la imagen de la persona siendo exhibida y denigrada como una persona irresponsable, la cual solo se le negó el derecho de circulación por el territorio. Se le vio el derecho de la libertad, entre otros, por una autoridad que no estaba facultada para suspender o restringir los derechos humanos. Ahora, como conclusión, agrego que estos casos que vemos materializados son un claro ejemplo de una serie de violaciones de derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados que México forma parte, los cuales se produjeron a raíz de las deficiencias de adiestramiento y conocimiento de procedimientos establecidos por las autoridades, así como de la arbitrariedad de las instituciones para no conocer de los asuntos que les competen, dando por resultado la traslación de estos hechos a instituciones internacionales como la Corte IDH para su interpretación y la posible aplicación de sanciones a los estados. Para nosotros es fundamental conocer el bloque legislativo que compone las leyes aplicables en derechos humanos, pues el ejercer la defensa de una persona con un buen litigio estratégico siempre debe considerar trasladar casos a instituciones que sean competentes de conocer estos actos cuando las del Estado se declaren incompetentes o éstas sean deficientes. Bien, como referencias utilicé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 de San José de Costa Rica. Y pues sería todo.